Libro de Levítico. El Levítico venía a ser como el manual litúrgico del sacerdocio levítico y, al mismo tiempo, enseñaba a los israelitas la necesidad de una santidad incontaminada en todos los aspectos de su vida. Por ocuparse casi por completo de leyes y rúbricas, este libro hace avanzar muy poco el hilo narrativo del Pentateuco. Es imposible hablar del autor del Levítico en un sentido estricto. Desde luego, ninguna figura individual es más responsable de él que Moisés, quien, como principal legislador, reguló las más antiguas expresiones del culto israelita. Sin embargo, la forma definitiva del Levítico dista varios siglos del primitivo culto del desierto. Su detallado código de sacrificios. El rito de investidura sacerdotal y las alusiones a la vida en ciudades lo sitúan claramente en una sociedad sedentaria bien estructurada, con su templo como centro del culto público. Así, pues, el Levítico es obra de muchas manos ocupadas durante siglos en adaptar los preceptos mosaicos a una época posterior. Plenamente penetrado por el espíritu del Sinaí, puede ser atribuido a Moisés en cuanto que él es su origen, su fuente última. El origen próximo del Levítico ha de buscarse entre las grandes corrientes o tradiciones que constituyen el Pentateuco. A diferencia de Génesis, Éxodo y Números, donde se combinan distintas fuentes, Levítico pertenece por completo a la tradición sacerdotal y representa la obra principal de la escuela correspondiente. En su forma actual, el Levítico es posexílico. Fue redactado por la Escuela de Tradición Sacerdotal durante el periodo de reorganización cultural que siguió a la terminación del destierro en el año 538 a.C. El Código de Santidad, que recibió varias adiciones durante el destierro, fue reelaborado una vez más y se convirtió en el núcleo del Levítico. Le fueron añadidos el Código Sacrificial, capítulos 1 al 7. El Rito de Ordenación, capítulos 8 al 10. Y el Código de Pureza Legal, capítulos 11 al 16. El capítulo 27, que se refiere a la conmutación de los votos, procede de una redacción aún más tardía. La finalidad del Levítico era proporcionar directrices sobre todos los aspectos de la observancia religiosa a la comunidad posexílica, en especial por lo que se refiere a la liturgia del templo. Contenido. La estructura general del libro. El comentario se ajustará al siguiente esquema. Ritual de los sacrificios. Lo encontramos en los capítulos del 1 al 7 verso 38, con diferentes contenidos como son: tipos de sacrificio, holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios de comunión, sacrificios por el pecado, sacrificios de reparación, sacerdote y sacrificio, el holocausto diario, la ofrenda diaria de cereales, sacrificios por el pecado, sacrificios de reparación, sacrificios de comunión, prohibición de la sangre y del cebo. Ceremonias de ordenación la encontramos en los capítulos del 8 al 10 verso 20, ordenación de Aarón y sus hijos, sacrificios de ordenación, octava de la ordenación, pecado de los hijos de Aarón. Pureza legal la encontramos en los capítulos del 11 al 15 verso 33, animales puros e impuros, el parto, la lepra, en el cuerpo humano, en los vestidos, la purificación. En las casas, impureza sexual.
El día de la expiación la encontramos en los capítulos del 16, versos de 1 al 34, ley de santidad la encontramos en los capítulos del 17 al 26 al verso 46, carácter sagrado de la sangre, carácter sagrado del sexo, diversas normas de conducta, sanciones, santidad sacerdotal, normas sobre el sacrificio, el año litúrgico, Pascua y ácimos, Pentecostés, día del año nuevo, día de la expiación, fiesta de las tiendas, legislación adicional, los años santos, año sabático, año del jubileo. Bendiciones y maldiciones. Método literario, instrucciones, historia y recomendaciones. La principal idea es la santidad, conseguida por medio de la obediencia. La santidad se menciona más veces, 152, que en cualquier otro libro de la Biblia. Contexto histórico. La presencia de la gloria de Dios nunca antes había residido formalmente entre los israelitas, un lugar central de adoración, como el tabernáculo, nunca antes había existido. Un conjunto estructurado y determinado de sacrificios y festividades no había sido dado, y un sumo sacerdote, un sacerdocio formal y un conjunto de trabajadores del tabernáculo no había sido establecidos. Israel tenía, hasta ese punto, solo los registros históricos de los patriarcas de los cuales obtener su conocimiento de cómo adorar y vivir delante de su Dios. Habiendo sido esclavos durante siglos en Egipto, la tierra de un aparente número infinito de dioses. Su concepto de adoración y la vida piadosa fue severamente distorsionada. Su tendencia a aferrarse al politeísmo y al ritual pagano se ve en su peregrinar por el desierto, por ejemplo, cuando adoraron al becerro de oro. Dios no les permitiría adorar de la misma manera que sus vecinos egipcios, ni tampoco toleraría ideas egipcias de la moralidad y el pecado. Con las instrucciones de Levíticos, los sacerdotes podían guiar a Israel en la adoración apropiada para el Señor. En los sacrificios y ofrendas, Dios le daba a los israelitas la oportunidad de expresar varios aspectos de la adoración. La ofrenda encendida expresaba completa consagración a Dios. La ofrenda de cereal simbolizaba la mayordomía de los esfuerzos de la persona. La ofrenda de paz proyectaba la comunión entre Dios y el hombre y entre el pueblo y los sacerdotes. La ofrenda por el pecado acentuaba el derramamiento de sangre, sobre todo mostraba el sacrificio de una vida inocente en sustitución por el adorador. La ofrenda por la culpa mostraba que era necesario hacer restitución cuando alguien ofendiera a Dios o a otra persona.